estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. Yo soy Leslie Delgado y bienvenidos a mi canal. Bueno, yo también a mi casa. Hoy les quiero compartir una experiencia que yo viví y que espero que hoy esa experiencia les deje a ustedes algunos aprendizajes, así como a mí hoy me los sigue dejando. Puede que ustedes no estén pasando exactamente por lo mismo, pero sí por algo similar. Hoy les voy a hablar de todo lo que implicó y todos los aprendizajes que me dejó haber dado el salto de salir del negocio. Para quienes no tienen ni idea de cuál negocio estoy hablando, es completamente irrelevante, solamente que no quiero mencionar el nombre de una marca en particular porque con esa marca no tengo ningún problema, sino con todo lo que había a su alrededor. Así es que si ustedes no saben de qué estoy hablando ni han tenido que salir de ningún negocio, probablemente este video les sirva si ustedes han tenido que renunciar a una amistad, han tenido una ruptura amorosa o han tenido que renunciar a un proyecto, a un trabajo que ustedes amaban con su corazón. Así es que arranquemos, y para poder arrancar les voy a hacer un pequeño resumen de casi 10 años de mi vida. Resulta que cuando yo tenía 21 años me involucré en un proyecto de network marketing, el cual estuve desarrollando hasta mis 29 años, así es que en resumidas cuentas fue casi una década la cual pasé allí. Cuando empecé el proyecto empecé con muchas ilusiones, como cuando uno inicia cualquier proyecto, con muchos sueños, con muchas expectativas y con muchas metas. Al iniciar me fue muy bien, realmente empecé a lograr las metas que me había propuesto, empecé a percibir ingresos de este proyecto y empecé a plantearme muchas metas a futuro y convertí este proyecto en mi proyecto de vida. Así es que no solamente este era como mi trabajo, sino que allí yo realmente pasaba toda mi vida. Sin embargo, durante casi una década pues empecé a tener muchos inconvenientes, empecé a tener deudas, perdí una casa, mis deudas eran gigantes. Si ustedes quieren saber ese cuento completo, por acá hay un video donde saben absolutamente todo de lo que les estoy hablando hoy. Y finalmente, cuando tenía 29 años, tomé la sabia decisión de decir, final, no va más, hasta aquí llegamos tú y yo, querido proyecto de network marketing. Y no solamente pasé una década apostándole todo de mí a este proyecto, sino que además de allá para acá también me dio muchas cosas bonitas. No voy a decir que todo fue malo, y también por eso después pues fue difícil soltarlo. Y una de las cosas que había pasado era que hoy me da risa, pero la realidad es que yo me había convertido como en una especie de celebridad dentro de este proyecto. A mí me pasaba que yo iba en la calle, estaba en lugares que nada que ver con el proyecto, y de repente alguien al lado me decía, ¿tú eres Leslie? Y yo, las primeras veces me asustaba, ya después me daba pena, y yo, sí. Y la gente me pedía autógrafos, me pedía fotos, la gente me admiraba, la gente me seguía en redes sociales, me escribían que querían ser como yo, que querían tener los resultados que yo tenía, porque esto era algo que yo nunca impulsé, jamás, pero era algo que se había generado en la gente que me seguía, y era que creían que dentro del proyecto yo tenía grandes resultados, que tenía un equipo grande, que ganaba grandes sumas de dinero fruto de este proyecto, que tenía un nivel alcanzado dentro del proyecto mucho más grande del que yo tenía. Y si bien, como les digo, yo nunca jamás propicié esto, nunca en mis redes dije es que yo tengo un equipo así, o es que yo gano tanto, o es que yo tengo tal nivel, nunca jamás, la gente lo creía. Y pues esto es bonito porque lo que creo yo es que la gente veía en mí cosas de admirar, y ellos querían llegar a algún punto a eso que creían que yo ya había llegado. Dentro de este proyecto no todo fue malo, hubo algunas cosas buenas, y algunas de esas cosas buenas que pasaron pues fue el nivel de reconocimiento que yo había alcanzado, que lograba compararse con el de personas que realmente dentro del proyecto tienen grandes resultados, grandes equipos, ganan mucho dinero, diferente a lo que me pasaba a mí en ese momento. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de lo que implicó y de los aprendizajes que esto me ha traído. El tomar la decisión de dejarlo a un lado no fue solamente decir, bueno, sí, ya me aburrí, no quiero hacerlo más y ya está, como que no voy a seguirlo intentando. No, esto implicó muchas cosas. La primera cosa, y como el primer reto que tuvo dejar esto de lado, fue el aceptar que me equivoqué. Y no solo aceptarlo para mí misma, decir, sí, Leslie, te equivocaste, la verdad le invertiste mucho tiempo a algo que no valía la pena, sino que además aquí viene ligado a algo muy importante para los seres humanos, y es algo que nos cuesta mucho aprender a dominar, y es el ego. Yo tenía que aceptar que me equivoqué, no solo para mí, sino aceptárselo a mi papá, a mis amigas, a esas personas que algún día me habían dicho que no querían hacer parte de ese proyecto por las razones por las cuales yo en ese momento lo estaba dejando. Y eso no fue para nada fácil, o sea, de verdad que
por eso lo puse de primero, pues no solo porque fue el primer paso que di para poder dejarlo, sino porque fue lo que más me costó. Yo lo decidí a mis 29 años, pero yo sabía que había cometido un error, que me había equivocado más o menos desde mis 26, pero pues me costó demasiado ya decir no va más. Así es que por eso les digo que esto les puede servir a quienes están saliendo de una relación amorosa, una amistad, un emprendimiento, un trabajo, algún proyecto al que le hayan apostado, porque normalmente decir me equivoqué cuesta un montón. Y no solamente reconocérselo a uno, sino reconocer y agachar la cabeza y decir ante tus papás, que son normalmente quienes más te dicen cuidado con eso, sí, tenías razón, me equivoqué con ese negocio, ese proyecto o esa persona. Así es que si ustedes hoy están pasando por una situación similar, quédense porque a lo largo del video van a tener más aprendizajes y mi conclusión definitivamente se las adelanto es que vale la pena. Acepté que me había equivocado, lo interioricé, lo reconocí, me dolió, me costó. Ay, no le quería contar a mi papá, no le quería contar a mis hermanos, no les quería contar a mis amigas, porque sabía que todos me iban a decir, te lo dije. Afortunadamente, creo que nadie me dijo así tal cual, pero no sabe qué es lo que están pensando y eso cuesta mucho. Habiendo aceptado que me había equivocado, pues tenía que dar el paso, el salto de renunciar a eso a lo que yo le había apostado, no por un año, no por 3 meses, no por 6 meses, no por 5 años, sino por casi 10 años de mi vida. Y como les dije al inicio, yo le había apostado absolutamente todo a este negocio. En ese momento yo no tenía un empleo, casi que no estaba ejerciendo mi carrera. Este canal lo sacaba adelante porque era el que me generaba ingresos, pero realmente lo tenía muy abandonado, al igual que mis redes sociales. Y pues decidí renunciar a eso, a lo cual le había apostado absolutamente todo mi tiempo, mi energía, mi, ¿cómo se le dirá eso? Mi tiempo laboral, mi energía laboral, no sé, o sea, para mí ese proyecto era mi trabajo, pues no fue para nada fácil. Y ese renunciar, ese emprendimiento que para ustedes puede ser renunciar a esa relación o renunciar a ese cargo al cual le apostaron tanto tiempo, al llegar ahí se dieron cuenta pues que no era lo que querían, fue muy difícil y digamos que no tiene un aprendizaje por sí solo porque de este se desprenden los siguientes. Y el siguiente punto es enfrentarme y quitarle la importancia a el que dirán. Muchos de ustedes pensarán que superficial, ¿a quién le importa qué van a decir los demás? Pero la verdad es que yo sé que a la mayoría de seres humanos nos importa mucho qué van a decir los demás porque somos seres sociales. Pero más allá de esa naturaleza de seres sociales que tenemos, como ya les comenté, dentro del proyecto yo me había convertido en una especie de celebrity. Dejar de hacer el proyecto yo sabía que iba a implicar muchas cosas, que la gente iba a empezar a escribirme por qué no me había visto en X o Y eventos. Sin embargo, a mí me benefició que esto yo lo hice durante la pandemia, entonces no había eventos presenciales y esto de verdad me ayudó muchísimo a que la ausencia no fuera tan evidente. Pero empezó a pasar que en mis redes pues yo nunca volví a hablar de este proyecto y la gente que me seguía única y exclusivamente por eso pues empezó a preguntarse qué estaba pasando. Empezaron a escribirme inicialmente que por qué no subía nada, que qué había pasado, que si ya no estaba haciendo el proyecto, y ya después no solo me escribían eso, sino que yo algún día decidí hablar de un producto que no comercializaba esta red de mercadeo y la gente enloqueció. Antes de hablar de este producto, por supuesto que tuve miedo, lo consulté con las personas más cercanas, con mi novio para ese momento, con mi mamá, con mis amigas más cercanas. Yo les decía, miren, yo quiero hacer esto, pero la verdad me da miedo, yo quiero pues hablar de otros productos que yo uso y que son buenos y que ya no tengo esa limitante de no poder hablar porque de pronto son competencia con el proyecto, pero me da mucho miedo. Afortunadamente recibí pues respaldo de ellos y me dijeron, habla, tienes que hablar, pues porque ¿qué te lo impide? Y pues a ver, eres tú. Y si la gente te sigue por ti, pues les va a gustar. Ese día que decidí hablar de ese primer producto, mis redes estallaron, la gente enloqueció y empezaron a preguntarme 800.000 cosas y 800.000 veces por qué ya no estaba haciendo el proyecto. Ese fue mi primer enfrentamiento directo con el qué dirán. Fue muy difícil, pero cuando yo decidí hablar de ese producto ya llevaba varios meses por fuera del proyecto. Y pues cada día iba como cogiendo más fuerza para hablar de otras cosas, para dejar de responder mensajes relacionados con el proyecto y para finalmente en junio del 2022 sacar un video contando toda la verdad que había pasado porque ya no lo estaba haciendo y además todas las consecuencias que me había traído el estar casi durante 9 años desarrollándolo. Enfrentar al que dirán fue muy difícil porque además cuando saqué este video en junio de 2022, nuevamente mis redes sociales enloquecieron. Esta vez el resultado fue más positivo para mí
porque mucha gente escribió fue a decirme que se identificaba conmigo, que le había pasado una situación similar o igual y que tenían mucha empatía por lo que yo estaba diciendo. Había quienes me escribían que no habían pasado por esto, gracias a Dios, pero que entendían de lo que yo estaba hablando, que lamentaban lo que había pasado y que me agradecían por estar contando mi verdad porque sabían que eso le iba a sumar a más personas. Sin embargo, hubo otra parte a la que no le gustó nada mi video y quisieron silenciarme. Hubo personas que no hacen parte del staff de la corporación que me enviaron mensajes diciéndome que yo tenía que bajar ese video porque incluso me dijeron que me iban a demandar, lo cual es incorrecto, pero me amenazaron con tener consecuencias legales porque decían que los líderes del proyecto estaban muy molestos por lo que yo estaba diciendo, que yo estaba incriminando a personas, cuando eso no es así. Si ustedes ven el video del minuto 1 hasta el minuto 40 y algo que dura, yo jamás menciono nombres propios reales y todo el tiempo estoy aclarando que yo no tengo nada en contra de la corporación, pero que el sistema educativo que se está manejando adentro sí está perjudicando a muchas personas y pues sí, vuelvo y les recomiendo, deberían ser más cuidadosos con los mensajes que se dicen en los eventos porque se tergiversan mucho. Entonces, cuando saqué ese video de enfrentarme al que dirán, digamos que versión 2.0, fue bien difícil, bien difícil. Se me vino mucha gente encima, a la vez pues tenía mucha gente agradeciéndome, pero la gente encima que se me vino pues fue mucha y fue difícil. Por fortuna pues yo contaba con el apoyo de mi familia, de mi esposo, para ese momento mi prometido, de mis amigos más cercanos y pues a la final eso es lo que a uno le tiene que importar, la gente que de verdad es el círculo cercano de uno. Con la corporación nunca tuve ningún problema porque vuelvo y digo, yo nunca hablé de ellos nada que pudiera perjudicar a la corporación y fui muy cuidadosa con eso porque con la corporación no tengo más que agradecimiento. Pero a la final el aprendizaje que tuve en esta parte fue que esas personas que te van a criticar, que te van a decir qué debes o no debes hacer, pues a la final solamente tienen críticas o palabras para aportarte o con las cuales restarte, pero no son personas que realmente estén en tu círculo cercano, las cuales deban preocuparte. Ese que dirán, la gente va a hablar de ti bien o mal siempre, y sobre todo si estás teniendo algún nivel de reconocimiento. Yo, por ejemplo, crecí en un pueblo y quien haya crecido en un pueblo sabe que ese refrán de pueblo chiquito, infierno grande es 100% real, y yo toda mi vida fui una persona reconocida en el pueblo porque mi mamá y mi papá eran conocidos en el pueblo. Entonces yo era la hija de William y la hija de Maritza y por eso era conocida en el pueblo, mucha gente sabía quién era yo y se inventaron un montón de cuentos durante toda mi adolescencia, cuentos que no eran ciertos. Y a la final eso ni me sumó ni me restó porque uno lo que tiene que hacer con esas personas que están hablando de uno y cuando a uno le importe mucho el que dirán es dejar que le resbale. A uno el que dirán no tiene por qué importarle. Otra historia muy distinta es la imagen que tú estás creando en tu familia, en tus papás, en tu pareja, en tus hijos, en las personas que realmente te importan. Eso sí es importante, pero el que dirán no le importa a nadie. Así es que si tú hoy estás tratando de frenar una decisión, de retrasarla, de darle mil vueltas pensando en qué va a decir la gente, olvídate de eso. De aquí nos vamos al siguiente punto y esto puede que les afecte a muchas personas, sobre todo en el tema laboral, y es soltar el estatus. Como les digo, yo en este proyecto tenía reconocimiento y la gente creía muchas cosas de mí y digo creía porque era así. Y soltar eso, por supuesto que me costó. Me costaba pensar en qué iba a decir la gente, si yo ya no estaba haciendo el proyecto, por qué no lo estaba haciendo, entonces qué estaba haciendo. Y entonces todo lo que les dije fue mentira. Como les digo, yo nunca vendí mentiras, pero me daba miedo que la gente lo percibiera así. Y eso me costó un montón, soltar el estatus, soltar el que la gente me admirara, porque eso realmente era lo que me dolía. Yo sentía que en el momento que yo dijera no voy a seguir haciendo este proyecto, pues todo el mundo me iba a dejar de admirar, todo, o sea, y no esa admiración de, ay, la gente me admira, no, sino que la gente dejara ver cosas buenas en mí. Eso sí me afectaba y eso sí me ponía como, ay, yo no quería esto, pero pues ni modo, ya fue, ya es lo que está pasando. Sin embargo, aquí va la reflexión para ustedes. El estatus no es más que eso, puro estatus, puro imaginario que la gente tiene, pero la realidad de uno no cambia, pero la realidad de uno no cambia solamente por intentar mantener una imagen. O sea, mi realidad era que yo tenía muchas deudas, que estaba muy frustrada, que no tenía equipo, que no tenía resultados, que no tenía el nivel que la gente creía que tenía dentro de la organización. Y eso no iba a cambiar así yo siguiera intentando hacer ese proyecto y la gente siguiera pensando todo lo contrario de mí. Mi realidad era esa y eso no iba a cambiar por nada. Así es que si ustedes hoy están en un trabajo así en el que la gente cree muchas cosas de ustedes, pero la realidad es otra y ustedes en su interior tienen la necesidad de salir de ahí, háganlo.
Después de haber decidido no insistir más, renunciar y decir, me importa cinco lo que la gente piense y lo que van a pensar ahora, me importo más yo. Miren, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y aquí nos vamos al último punto, que es pues el que más tiempo me tomó, el que más me costó, y esto ya vino después de dar el salto. Todo lo que les acabo de decir fue antes y durante. O sea, mientras yo tomaba la decisión, cuando ya la tomé, entonces le empezaba a decir a la gente, no, mira, ya no voy a seguir, ta, 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 ta. Pero ya una vez que lo hice, ya fue una realidad, no va más, final, se acabó, renuncio, me tuve que enfrentar con volver a encontrar un norte. Como les digo, yo le aposté casi una década de mi vida a este proyecto, además entré a los 21 años, era una niña todavía, estaba muy, muy chiquita y todavía no tenía claro qué quería hacer en mi vida ni qué quería hacer con mi vida. Así es que cuando a los 29, casi que en el tercer piso de la vida, me enfrento a, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Pues fue muy difícil. Yo, por ejemplo, tenía claro que quería seguir apostándoles a mis redes sociales, pero no tenía ni idea cómo encauzarlas ahora. Yo no sabía ahora de qué hablar, si la gente lo iba a ver, si no lo iba a ver, si lo iba a recibir o si no, si yo tenía autoridad para hablar de alguna cosa o no. Miren, me daba pánico. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con mis redes sociales? Y por eso también pues me ha tomado tiempo como estar aquí nuevamente con frecuencia y con disciplina, porque siento que la gente ya no va a conectar con lo que yo diga, pues porque muchas de las personas que me seguían a mí me seguían a través de ese proyecto. Así es que sentarme y decirles qué va a hacer de ahora en adelante fue muy difícil. Reconciliarme con mi profesión y con la idea de ejercerla fue muy difícil, cosa que a ustedes puede que también les pase. Volviendo al tema de las relaciones, cuando uno tiene una relación de pareja en la cual lleva mucho tiempo, normalmente pasa que uno ahí ya se acomoda. Así la relación sea sana, caótica, tóxica, como sea, uno se acomoda ahí y a uno le cuesta mucho pensar qué va a pasar si uno sale de ahí. También por ese punto ya pasé, les puedo hablar de eso. Yo tuve una relación, pues, digamos que muy larga, ahorita ya no me parece tan larga, pero fue larga cuando yo estaba en mi adolescencia, y una de las cosas que más me costó para poder soltarla y decir ya no más, yo no me merezco esto, era que yo sentía que no iba a volver a encontrar a alguien que se fijara en mí, además porque traía mi autoestima destruida, pero de verdad yo sentía que nadie se iba a volver a fijar en mí, que ya yo no sabía qué iba a hacer de mi vida sin las rutinas que ya tenía con esa persona, y decidí acabar con eso, decir no más, yo me merezco algo mejor, y muchos años después, hoy soy una mujer feliz, pero el punto es que en el momento que uno está tratando de tomar la decisión de salir de una relación, un negocio, un proyecto, lo que sea, pues uno no se imagina la vida sin eso, porque ya uno tiene su vida ligada a eso, su vida ya tiene como una rutina en torno a esa cosa, a esa situación, a esa persona, y eso era lo que más me conflictuaba. Una vez dije, ya no voy a hacer más esto, maravilloso, tomé la decisión, soy muy feliz, pero Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cuáles van a ser mis rutinas? ¿Ahora qué voy a hacer en el día a día? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué le voy a apostar mis sueños, mi energía, mi tiempo? ¿A qué? No tengo ni idea y me da miedo, me preocupa perderme de aquí en adelante, y que de pronto para poder seguir teniendo un rumbo, pues lo que debía hacer era seguir con eso que ya venía y tratar de encauzarlo. No lo sé. Finalmente, hoy, ya casi que 3 años después de haber tomado esta decisión, les puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, van a volver a encontrar un rumbo, van a volver a encontrar una persona, van a volver a encontrar un proyecto que los entusiasme, que los encamine, que les robe el sueño. Y eso me pasa a mí hoy con mi vida. Hoy mi vida es completamente distinta. Hoy ya no tengo las preocupaciones, las frustraciones que tenía en esa época. Hoy tengo claro que sí, o sea, en la vida siempre habrá situaciones, siempre habrá problemáticas, siempre habrá cosas por aprender, pero ya no son las mismas de antes. Y lo más importante de todo esto para mí, en mi experiencia, es que hoy cuento con personas a mi lado, que sé que son personas que de verdad están conmigo para las buenas, para las malas y para toda la vida. Mi mamá y yo recuperamos nuestra relación, la cual se había arruinado por estar intentando sacar ese proyecto adelante juntas. Recuperé la relación con uno de mis hermanos que estaba muy peleado conmigo a raíz de ese proyecto. Me reivindiqué mi imagen con mi papá, con mi abuelita, con mis amigos, porque todos ellos son personas que veían en mí una mujer inteligente, una mujer que tenía muchas capacidades, y dentro de este proyecto pues yo estaba muy disminuida, no porque el proyecto lo hiciera así, sino porque yo ya no confiaba en mí, en mis talentos, en mis cualidades, ya yo realmente estaba ahora muy frustrada, y volver a recuperar a la Leslie de antes, pues eso ha sido
en serio de las mejores cosas que me ha pasado. Hoy tengo muchas secuelas de lo que dejó esa experiencia en mi vida. Por ejemplo, el tema financiero todavía me cuesta un montón porque adquirí muchos malos hábitos durante ese periodo y hoy eso es algo en lo que estoy trabajando porque me cuesta demasiado. Y en fin, hay muchas situaciones que hoy siguen teniendo como repercusión en mi vida de lo que fueron esos años tratando de desarrollar ese proyecto. Pero a la final, lo importante y lo relevante después de todo es que hoy soy una mujer feliz, una mujer tranquila, una mujer con nuevos proyectos, una mujer que tiene un hogar que de verdad le llena el corazón. Hoy mi vida no se compara en nada a lo que era mi vida durante esos 10 años, y no solamente durante los 10, sino tal vez durante los últimos 6, 7 años, intentando apostarle a algo que ya no tenía sentido, pero que me daba pánico afrontarlo, asumirlo debido a las cosas que ya les mencioné de aquí para atrás. Y si ustedes me dijeran como para concluir, Leslie, ¿cuál sería como la enseñanza de este video? Pues la enseñanza es que cuando tengan que renunciar, soltar o cortar con algo o con alguien, independientemente de qué dirán, de todo el tiempo que le he invertido a esto, de, sí, tengo que reconocer que me equivoqué, de, pero es que la gente piensa esto y cree que yo soy esto o lo otro, o ahora qué voy a hacer de aquí en adelante, lo que les espera una vez den el salto, les aseguro que les va a cambiar la vida para bien. Los cambios normalmente dan miedo. Dejar de apostarle a algo que tú has venido trabajando por años da miedo, pero ustedes no se imaginan todo lo que los espera a la vuelta de la esquina. Así es que bueno, para terminar quiero volver a decirles, si ustedes tienen que soltar hoy algo a lo cual le han estado apostando y sienten que hacerlo sería un error porque perderían tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, no se peguen de esto, seguramente les quedan muchos años, mucha vida por delante y siempre se puede volver a empezar y siempre pueden volver a construir nuevos sueños, nuevos proyectos, y créanme que con todos los aprendizajes que se van a llevar de esos errores que ya cometieron, la vida que viene por delante es una vida maravillosa. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por quedarse hasta el final. Dejen sus manitos, sus deditos arriba si les gustó este video, dejen en los comentarios qué más quieren ver y no siendo más, nos vemos muy pronto con un nuevo video.